allí. Bien, listo. Y combinemos acá también. Muy bien, entonces antecedentes, contextuales. ¿Sí? 2 puntos. ¿Cuáles serán las variables para la elaboración de los antecedentes contextuales? No, acordémonos nosotros que para elaborar el contexto es importante determinar el entorno, y entonces el entorno geográfico, ¿no? El entorno medioambiental, el entorno socioeconómico, el entorno sociopolítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos ese tipo de entornos inciden en la escuela, y a su vez la escuela incide en ese entorno, ¿no? De allí que es necesario conocer los antecedentes contextuales, es decir, el contexto, ¿no? Pero nosotros acá en nuestra investigación vamos a determinar el entorno de 2 puntos de vista. Vamos a hacerlo muy sencillo, como por ejemplo hay que conocer aquí la historia de la institución. Ojo, no se me vaya a equivocar, no estoy haciendo la historia del problema, porque esto ya lo describimos, la historia del problema ya se lo describió en los antecedentes históricos. Acá quiero la historia de la institución, eso es lo que se describe aquí, ¿no? La historia de la institución, en donde, ahí nomás, la historia de la institución, ¿sí? Donde se está investigando, por supuesto, ¿no? Otro subtema, ¿no? Muy importante, que puede conformar estos indicadores es cómo está la institución en la actualidad, ¿no? Infraestructura actual, ¿sí? Y dentro de la infraestructura pueden determinarse algunos elementos, como ya los vamos a describir más a continuación, ¿no? Déjenme ubicarle aquí unas viñetas para ir determinando dentro de la infraestructura. Puede ser número de aulas, coma, sí, número de pabellones, número de laboratorios, número de baterías higiénicas, ¿no? Higiénicas, número de áreas verdes, ¿sí? Número de canchas o espacios recreativos, número de bares, bien.
Estos son elementos que nos podrían estar ayudando para la elaboración de la infraestructura, ¿no? Además de esto, habría que describir los materiales con los que es construida la escuela, ¿no? Describir los materiales con los que se ha construido la institución, ¿no? Acá me olvidaba decirle, en la historia de la institución, esta la podemos conseguir de las distintas actas de sesiones que se realizan en las actas de sesiones solemnes, ¿no? Sesiones solemnes por aniversario de la institución. Solemnes por aniversario de la institución. ¿No? Sí. Allí se suele hacer un recordatorio, se suele hacer una breve historia de cuándo se originó la institución, cómo se originó, cuál fue su primer fundador, o cuál fue el comité pro mejoras, por quién estuvo conformado, quiénes fueron sus primeros profesores, y si a lo mejor hay imágenes de cómo era la institución en un principio, sería muy importante. Ojo, no olvidemos, esas imágenes van en anexos, ¿no? Bien, entonces una vez que se ha descrito cómo era, ¿no?, históricamente, ya caemos a la actual, ¿no?, la infraestructura actual. Mire usted, entonces se va a describir el número de aulas, número de pabellones, número de laboratorios, número de baterías higiénicas, número de áreas verdes, número de canchas o espacios recreativos, número de bares, describir los materiales con los que se ha construido la institución, ¿sí? Número de estudiantes, ¿no? Vamos a ponerle aquí en abreviatura, número de estudiantes, número de profesores, ¿sí? Número de profesores, ¿sí? Y en fin, cualquier dato que nos ayude a determinar cómo es la institución, ¿no? Hay investigadores que antes de describir la historia de la institución suelen describir, por ejemplo, la geografía del cantón, ¿no? Geografía del cantón, ¿sí? O de la parroquia, ¿sí? Recordemos que esto también forma parte del entorno, ¿no?, del contexto, ¿sí? En nuestro caso no lo vamos a realizar, ¿no?, pero en todo caso yo acá se los escribo para que ustedes conozcan, ¿sí? Y también se describe, se hace también una breve reseña histórica, suelen hacer una breve reseña histórica, ¿no?, sobre cómo se formó el cantón o la provincia o la parroquia, ¿sí? Suele también decirse la producción con la que cuenta, ¿sí? Suele hacerse una descripción de los servicios básicos con que cuenta el cantón, el cantón o la parroquia, ¿no? Parroquia, sí. En todo caso, estos elementos que yo les describo acá, pues no los vamos a realizar, ¿no?, los que estoy sombreando en este momento, pero
En investigaciones de mayor envergadura sí se utiliza este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, en investigaciones un poquito más grandes, ¿no? Es necesario describir el entorno. Mire que todo esto incide en la escuela y a su vez la escuela incide en esto, ¿no? En este entorno. Pues bien, es para que tengan claro esa relación, ¿no? Sí, continuemos. Una vez que nosotros ya hemos descrito, ¿no?, cómo es la situación, cómo es la escuela, ¿sí?, su infraestructura, cómo está conformada, ¿no? Aquí que voy a escribirle otros elementos, ¿no? Otros, ¿sí?, otros elementos. ¿Sí? Vamos a nosotros a justificar la existencia del problema, ¿no? Hay que justificar vamos a justificar la existencia del problema, pero la pregunta es ¿cómo justificamos la existencia del problema? ¿No? ¿Cómo justificamos eso? Muy sencillo, ¿no? Para decir que existe un problema tenemos que empezar a investigarlo, pues, ¿no? ¿Sí? Es decir, si digo que hay indisciplina, entonces tengo que demostrar que existe la indisciplina, ¿sí? Por ejemplo, el eje, aquí el problema es, acuérdense que el problema es cómo fortalecer el eje transversal de la interculturalidad en los niños y niñas, ¿no? Entonces yo tengo que determinar que hay un problema con lo referente al eje transversal de la interculturalidad, ¿no? Y tengo que ver cómo se está desarrollando ese problema en el aula, ¿no? Y es aquí donde me van a ayudar las variables intervinientes, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí esto, ¿no? Aquí vamos a copiar las variables intervinientes, las vamos a ubicar acá. Sí, vamos a ubicarlas allí. ¿No? Mira. Entonces, para el problema de la interculturalidad voy a ahondar en este tipo de aspectos, ¿no? En este tipo de situaciones. Con esto voy a tratar de justificar de que el problema existe. El respeto al dialecto de los compañeros, ¿no? Quiero saber con esto si respetan el dialecto de sus compañeros, ¿no? Es decir, el acento que a lo mejor pueden tener estudiantes que vienen de la sierra, estudiantes que vienen del oriente o estudiantes que vienen de Esmeraldas, ¿no? Niveles de solidaridad, ¿no? Si es muy buena la solidaridad entre los estudiantes, los niveles de honestidad, las relaciones familiares, ¿no? Y las relaciones de amistad. Todo esto considero yo que va a incidir o está incidiendo en el problema de la interculturalidad, ¿no? Por eso usted que esa era la variable dependiente, ¿no? El eje transversal de la interculturalidad. Esta era nuestra variable, ¿no? Tiene que ver con el problema de la eje transversal de la interculturalidad. Bien, estos son los indicadores que me van a ayudar a elaborar ya la indagación, ¿no?, de nuestro trabajo, es decir, nuestro estudio de campo. En otras palabras, se justifica mediante el estudio de campo, o vamos haciéndolo mediante la investigación, digamos, investigación de campo, ¿no? Investigación de campo, ¿ves? Ahí estamos, ¿no?
Con la investigación de campo voy a justificar la existencia del problema, ¿no? Del eje transversal de la interculturalidad respecto a